Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Héctor Manuel González Cabrera, autor del libro Canto Gregoriano en Músicas de América. Profesor, ¿cuál es el origen del canto gregoriano? El canto gregoriano tiene un origen antiguo y un origen remoto. Digamos que las primeras conformaciones de esa línea sonora están en culturas africanas, asiáticas también, y un sustrato menos remoto estaría pues en la Europa medieval. Así que el canto gregoriano se fue estructurando durante varios siglos en la Edad Media y digamos que se estandarizó de alguna manera hacia el siglo VI, más o menos. El siglo VI, y después de que la Iglesia Católica Romana hubiera pretendido establecerse como la Iglesia universal, trató de unificar los cantos en un solo manual, digamos, en un gran libro de cantos para el oficio. Y entonces esos cantos pertenecen a eso que luego se conoció como canto gregoriano, y el Papa que estaba regente entonces era el Papa Gregorio, por eso el nombre de gregorianos, que también esta forma de cantar es conocida también como canto llano. ¿Qué lo impulsó a emprender esta investigación? El origen de esta investigación fue una reflexión muy breve realmente. Una vez estaba yo escuchando música de los llanos orientales de Colombia y particularmente un subgénero que se llama el contrapunteo, que es una forma de improvisación con una entonación pues muy particular. Justamente en ese momento yo llegué a pensar, caramba, parece que estuvieran rezando. Y fue esa reflexión instantánea la que dio origen a esta investigación. Yo dije, tiene que haber alguna conexión de estos cantos con los cantos religiosos. Y entonces comencé a buscar esa conexión, y de eso se trató la investigación que hice gracias al apoyo de la Universidad del Valle. Entonces comencé un trabajo de comparación de modelos que están presentes en esta recopilación del canto gregoriano y en modelos que se escuchan en varias músicas de América. ¿En qué músicas de América se encuentra presente el canto gregoriano? Al comienzo de la investigación, yo pensé que era un fenómeno que estaba presente de una forma muy localizada en el género llanero, pero a medida que fueron pasando los días comencé a encontrar líneas melódicas o líneas discursivas similares en otras manifestaciones. Entonces mi primera correlación fue con la música de México, la música veracruzana de México, que es bastante parecida en muchos aspectos a los cantos de los llanos orientales, también en los instrumentos inclusive. También encontré analogía con la música del Caribe, de varias islas del Caribe, y con otras músicas locales colombianas como en la costa pacífica. En realidad, en la investigación encontré varios ejemplos en varios países, pero muy probablemente deben existir en algunos otros países que no exploré. ¿De qué manera se introdujeron estos cantos en las músicas de América? En las zonas en donde más fuerte era el vestigio, eran zonas geográficas en donde había habido una fuerte presencia de las órdenes religiosas que llegaron en tiempos de la conquista y que permanecieron en tiempos de la colonia. Ese es el caso de las músicas del llano colombo-venezolano, el caso de las músicas de esta zona de México, el caso también de la zona antillana. En realidad, el común denominador está finalmente
en la llegada de el rito católico, que llegó como una de las formas más efectivas de aculturación para los indígenas americanos. Lo que también quedó consignado en el libro es que el canto o la música en general fue un vehículo muy eficiente para introducir la cultura europea en nuestro continente. Entonces, la apropiación de esos usos musicales es lo que con el tiempo ha producido unas hibridaciones, ha producido unas mezclas en las que están presentes cosas del gregoriano y cosas de otras usanzas europeas y también, por supuesto, de otras culturas como básicamente la cultura africana. ¿En esta fusión se conserva el sentido original del canto gregoriano? En muchos casos sí, desde el punto de vista musical. Desde el punto de vista funcional, quizás ya no. Y eso también lo señalo en el libro. Voy a poner un ejemplo. Una forma de canto gregoriano es bastante cotidiana en Cali. Son algunos tipos de pregones que hacen las vendedoras de chontaduro, de aguacate. Esa es una forma de entonación gregoriana, quien lo pensara. Entonces, por supuesto que, digamos que musicalmente podemos demostrar que se trata de una forma primaria de entonación gregoriana que se llama salmódica, la salmodia. Sin embargo, la función, por supuesto, no es la misma. Profesor, ¿cómo fue ese proceso de recopilación de las obras que usted aborda en el libro? Para hacer este trabajo de comparación, utilicé en principio, por supuesto, el canto gregoriano, el Liber Usualis, que es un libro que recoge esos cantos desde la Edad Media y que es un libro que usaban los sacerdotes hasta que el oficio católico se cambió. Digamos, antes las misas se hacían cantadas y entonces en ese libro estaban las formas de recitación, porque básicamente es eso, son formas de recitar los textos y también algunos cantos. Entonces, esta forma de recitar los textos es lo que se llama la salmodia y es lo que está presente, por ejemplo, en esos subgéneros de los que hablaba al comienzo, como el contrapunteo llanero. En México existen versiones de esa forma de entonación que usan sobre todo para hacer textos improvisados, para hacer copla improvisada. En varios géneros de músicas latinoamericanas entonces está presente la forma salmódica gregoriana para entonar los textos de improvisación. En otros casos se trata ya de otros vestigios un poco más modernos, no esta vez del canto gregoriano, sino de música del siglo XVI. ¿Qué hice entonces? Me basé bastante en la discografía disponible de la música llanera, de la música del Pacífico, de alguna música, inclusive traté de buscar en la música de Atlántida colombiana, en la música mexicana, en la música antillana. Y la música antillana, es decir, el fenómeno del son y de otras manifestaciones caribes, me llevaron inclusive hasta la salsa. Entonces, en la salsa también existe formas de pregonar gregoriano. Geofísica y arqueología en el Valle del Cauca a principios del siglo XX. Autores: Orlando Zúñiga, Carlos Rodríguez y Ramiro Cuero. Presenta los resultados de 4 proyectos realizados entre 1995 y 2010. Son estudios pioneros en Colombia sobre la aplicación de métodos geoeléctricos y radioactivos en investigaciones arqueológicas.
Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Modelo para el análisis del cambio institucional y organizacional, una aplicación en el sector bancario colombiano. Autores: Guillermo Murillo, Carlos González y Mónica García. El propósito de este libro es proponer un modelo que permita explicar los cambios ocurridos en el sector financiero en Colombia entre 1990 y 2010 y sus principales impactos en las organizaciones del sector en relación con el poder organizado visto desde la concentración de la propiedad y las formas corporativas de gobierno. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, ¿qué es la prosodia y cómo varía en las diferentes músicas que usted estudia? La prosodia tiene que ver con la acentuación, cómo se acentúa el habla normal de un idioma, ¿no? Entonces, el canto gregoriano, por ejemplo, en su origen está relacionado con la forma de entonación del latín o de las lenguas latinas, ¿no? Entonces, se dice que el canto gregoriano y después muchos cantos que derivan de esta conexión que es muy compleja, tienen un ingrediente bastante fuerte de prosodia latina. Es cómo se entonaba el latín, cómo se ha entonado el latín. Inclusive cómo se organiza, es decir, ya tiene que ver con la sintaxis inclusive, ¿no? Cómo se construye y cómo se entona. Profesor, ¿qué hace que esta investigación sea valiosa para los estudiosos de la música? Bueno, yo considero que esta investigación no solamente puede ser interesante para los estudiosos de la música, inclusive para los estudiosos de la comunicación. Es decir, muy pocas personas podrían creer que el canto, el pregón de una negra que vende el chontaduro tenga esa conexión con una forma de entonación que se considera pues como emblemática de la cultura occidental. Bueno, porque el conocimiento de las raíces de lo que hacemos es lo que nos explica, nos termina explicando a nosotros como cultura, ¿no? Las cosas que hacemos siempre tienen razones, tienen sustratos diacrónicos, sustratos que han venido cursando pues el tiempo, y tratar de entender es lo que nos hace también entendernos mucho más a nosotros mismos. Profesor, esta investigación que está centrada pues en el tema de la música, ¿hasta qué punto también no es una investigación sociológica? Sin lugar a dudas. La primera parte del libro hizo una indagación de la presencia justamente de algunas órdenes a manera de ilustración, ¿cierto? ¿Cómo fue la introducción de esas órdenes en el caso específico de los llanos orientales colombianos? Que por ser la Iglesia una entidad monolítica en cuanto a políticas de expansión, por lo menos en la colonia, entonces fue idéntico lo que pasó aquí a lo que pasó en el resto de América Latina. Así que yo hago una descripción basada en los cronistas de Indias sobre cómo era esta forma de penetración cultural a través de la música. Obviamente, al leer uno esas crónicas y las crónicas que yo transcribí, pues pueden también extrapolarse algunos otros aspectos de comportamientos sociales, de desarrollos de ese contacto, ¿cierto? Esos fenómenos de aculturación y esos fenómenos de apropiación de una cultura foránea. Usted plantea en su libro que la zona del Pacífico es una reminiscencia híbrida. ¿A qué se refiere con eso? Me refiero específicamente al tema de la música, porque el resultado que tenemos ahora, que conocemos, tiene dos pies en culturas distintas, ¿cierto? Obviamente tiene un pie en la cultura
subsahariana, ¿cierto? Africana del sur o de la costa occidental. Pero también tiene un contenido muy fuerte que es resultado, por supuesto, de la aculturación europea. Entonces, la música que conocemos de la costa pacífica actualmente es el resultado de una mezcla de esas dos culturas en proporciones que varían, ¿cierto? O sea, uno no podría decir que es el 50% y 50%. Algunos tienen más contenido africano, en algunos otros más contenido europeo. Por eso se trata de una reminiscencia de ese matrimonio que no se dio únicamente en América como solemos pensar. En realidad el matrimonio europeo-africano se dio durante varios siglos, desde mucho antes de la llegada de los españoles a América. ¿Qué conclusión le deja la investigación de su obra? Me deja como conclusión que hay que trabajar más, que son muchos más los, digamos, entre comillas, los secretos que están a la vista, que no hemos abordado y que sería importante que lo hiciéramos. Así que yo esperaría que este trabajo dé pie a nuevas investigaciones que amplíen el trabajo. Yo no estoy completamente seguro de que estos usos únicamente estén presentes en los géneros y subgéneros que estudié. Muy probablemente pueden existir en otros géneros y subgéneros de otros países latinoamericanos, cuando no de otros países, quizás, no sé, en Europa mismo o en África. En el libro, en el título del libro, no quedó un subtítulo que yo puse en mi informe de investigación. Esto es un estudio preliminar. Un currículo alternativo en ciencias naturales para la educación básica en instituciones educativas del distrito de Barranquilla. Autor Alfonso Claret Zambrano. Esta propuesta de investigación presenta una nueva alternativa para asumir el desarrollo curricular, ya que los objetivos, metas o logros se establecen previo al desarrollo del proceso. En esta propuesta, el maestro es el protagonista en la generación de su propio currículo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Pensar, sentir y vivir los espacios. Autor Rodolfo Espinosa López, Julio César Rubio Gallardo y Hernando Uribe Castro. Esta tríada nace del contacto con la teoría geográfica y de edificantes vivencias con profesores de ciencias sociales y estudiantes de los distintos niveles educativos. De la pregunta ¿en qué educa la geografía?, nacieron múltiples opiniones que se fueron agrupando en pensar, sentir y vivir los espacios. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy profesor de la Universidad del Valle. Estudié música en el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali primero y después hice una especialización maestría en el Conservatorio de Alicante, Óscar Esplá, en España. En la actualidad me desempeño en 3 actividades simultáneamente, además de la docencia. Soy investigador, intérprete de instrumentos antiguos, laúd, vihuela y también guitarra, y me dedico a la composición. Como compositor he ganado el premio Andrés Segovia de Composición Internacional y en 2011 gané el Premio Nacional de Composición.
Me inicié en la música a los 9 años de edad porque en mi familia había pasión por la música, pero aunque no había antes ningún músico profesional. Después de estudiar en el conservatorio, repito, pues decidí hacer la maestría en España y desde entonces he estado dedicado completamente a la música en el mayor de los tiempos como intérprete. Mi formación académica principal ha sido enfocada alrededor de la interpretación. Sin embargo, también estudié composición con Álvaro Ramírez Sierra y a título personal me interesó indagar algunos temas musicales. La investigación de la música en Colombia es relativamente reciente, a pesar de que hay algunos autores de los años 60. Sin embargo, yo diría que la musicología, que es como se llama la ciencia que estudia los temas musicales, todavía no tiene un desarrollo equiparable a otros desarrollos de nuestros países vecinos. De suerte que ese es un tema que está en completas vías de mejorarse, eso esperamos. La Universidad del Valle para mí ha sido el espacio vital en el que he podido desarrollarme de manera personalmente, creo yo, muy satisfactoria y a la que debo sin lugar a dudas las posibilidades que me brindó para desarrollar los proyectos en los que estuve interesado académicamente.